Tiene la palabra la senadora Constanza Moreira. Bueno, muchas gracias, presidenta. Qué suerte que estamos votando el Día del Politólogo y la politóloga, ya que hay cada vez más mujeres en esa profesión. Yo soy de las de la vanguardia, de las primeras, pero hoy hoy hay un enorme caudal de mujeres y de hombres jóvenes que ustedes los ven habitualmente allí en los medios de comunicación opinando, pero quizá más invisibles, están en la política pública del Estado, de todos los días, en todos los ministerios. Y no solamente los politólogos, las politólogas, sino muchos egresados de los posgrados de políticas públicas y de las diversas opciones que ofrece la hoy ya muy consolidada Facultad de Ciencias Sociales. Y yo soy de la casa, así que me sentía muy obligada a dejar algunas palabras sobre esta profesión y el lugar que ocupa la ciencia política en nuestra democracia, que es algo a lo que se refirió el miembro informante, por aquello de que cuando hacemos política, y todo, créame que todo lo que escuchamos acá podría ser materia de análisis de la ciencia política, pensamos que la política basada en evidencia debe remitir a la ciencia económica, debe remitir a la sociología, pero también a la ciencia política. Bueno, la ciencia política es la ciencia social más antigua, estaba presente ya en los griegos, es una ciencia práctica por excelencia, es una ciencia que su destino es colaborar a la vida en común, no es apenas una ciencia teórica, no la estudiamos por fines contemplativos, la estudiamos para colaborar a la vida social en el mundo. Así fue creada la ciencia política como ciencia práctica. Y recordemos también que la democracia es una cosa antigua, ¿no? No la inventamos nosotros, se inventó hace muchísimo tiempo. Y bueno, uno de los desvelos de la ciencia política en sus orígenes fue estudiar las formas de gobierno, señora presidenta, y los análisis sobre la viabilidad de la democracia están allí instalados en el siglo IV a.C., así que hay parte de nuestras discusiones que remiten a las preocupaciones sobre cómo vivimos en común administrando nuestros conflictos sin llegar a la guerra y a resolver las cosas por la fuerza, que es la vida prepolítica. La política es lo que empieza después de la fuerza. En tiempos como el de hoy, señora presidenta, nos volvemos a hacer esta pregunta, pero recordemos que la ciencia política también se dedicó a analizar las relaciones dentro de los países y la política internacional ha sido informada por otros paradigmas que no son solo el de la ciencia política, sino también el arte de la guerra y la economía. Dicho esto, quería recordar que la política, para la ciencia política, en el siglo IV a.C., y espero que hoy todavía, era la aspiración máxima a la que podía llegar un ser humano. No la acumulación de riquezas, no la acumulación de prestigio, no la acumulación de poder, sino la de participar en la vida de su comunidad. Comunidades grandes o comunidades pequeñas como la nuestra. Así que nosotros estamos honrados por la praxis que hace al ser humano gigante y especialmente la que lo hace distinto al resto de la vida animal. Señora presidenta, nosotros no estamos en sociedad como las hormigas o como las abejas, como otros animales sociales, sino que estamos en sociedad gracias a la invención de la política. Gracias a la invención de la política. Y quien solo se dedica a su vida privada y considera que la política no tiene nada para decirles, eran llamados los idiotas, ¿no? Así que cada vez que decimos idiotas hay que recordar que en la antigüedad idiota era el que vivía su pequeña vida privada más allá de la política, pero bueno,
Los griegos, muy especialmente Platón y Aristóteles, sabían que a la gente había que formarla en la política, que naturalmente todos nos queríamos dedicar a nuestra vida privada, a nuestros afectos y a nuestros logros materiales. A la gente hay que educarla a amar la política, a entrar en la política y a que entienda que la política finalmente determina su pequeña vida. Creo que parte de nuestra función como políticos y políticas también es esta pedagogía, señora presidenta, la de enseñar y mostrarle a los otros que la política es una actividad noble, que importa en la vida de todas las personas, que con la política se educa, se cura y se da de comer a la gente. Con la política, no con la economía. Y acá voy entonces al tema de las etapas de la ciencia política. Menciono el libro Politólogos, ¿para qué? Bueno, tendrían que haberle dicho politólogos, politólogas, ¿para qué? Política y ciencia política en Uruguay, un libro que coordinaron en 2024 Cecilia Rocha y Adolfo Garcé y que trae las etapas del desarrollo de la disciplina en Uruguay. Hoy mencionaba el senador Sabini, mencionaba a Real de Azúa, al gran Real de Azúa, con esas cosas que nos legó, que hoy nos parecen de sentido común, que somos una sociedad amortiguadora porque somos como un algodón entre dos cristales. Uno de los cristales es Argentina, el otro de los cristales es Brasil. Así que nosotros aprendimos a amortiguar los grandes conflictos que venían de esos países, muy especialmente el autoritarismo de la Argentina y la desigualdad de Brasil, ¿no? Dos características que el Uruguay, amortiguando hacia afuera, amortiguando hacia adentro esos titanes, esos conflictos de titanes, se tradujeron en una sociedad más igualitaria y más democrática, porque también el cómo nos vemos en los otros ayuda a la conformación de nuestra identidad. No hay que ser psicoanalista para entender eso, y la identidad uruguaya fue formada en ese ser entre dos grandes, ser pequeños. ¿Y cuál sería entonces nuestro gran capital? Bueno, uno de nuestros grandes capitales es la política, señora presidenta. Lo digo en tiempos de confrontación, de polarización, de comunicación pública que exacerba los conflictos. Conservemos ese capital de la política. Bueno, allí está Real de Azúa con la sociedad amortiguadora. Estudió el club político, y esto debería ser un festín para blancos y colorados, porque estudió las formas de organización primigenias del sistema político uruguayo, también denunció la política de clientelas. Allí tenemos a Solari, allá tenemos a César Aguiar, que no se lo recuerda, pero hizo una gran contribución a la ciencia política con aquellos viejos textos, Uruguay, país de migración, donde advertía sobre la demografía uruguaya, la misma que hoy nos ocupa. Tenemos a Carlos Filgueira, el que hizo los primeros estudios sobre ciencia política, Luis Eduardo González, hoy fallecido, que con el libro Sistema de Partidos en Uruguay había logrado predecir exactamente cuánto crecía el Frente Amplio y cuánto le sacaba de voto a los partidos tradicionales, y decía 0,5 por año, 0,5 por año era lo que crecía en aquella época el Frente Amplio, y auguraba entonces que el Uruguay iba a pasar a ser un sistema en aquella época de tres partidos. Luego hubo otra fragmentación, otros desarrollos, pero esos fueron mis profesores, señora presidenta, porque yo he atravesado todas las etapas de la ciencia política. Cuando empecé a estudiar ciencia política no existía en Uruguay, así que estudié en Brasil. Brasil tiene un desarrollo de la ciencia política muy, muy importante. Muy antiguo, la ciencia política. Bueno, ustedes conocen sobre todo a Fernando Henrique Cardoso, que fue un gran economista, pero las escuelas de ciencia política en Brasil han sido muy pioneras, y yo creo que la rápida transformación del sistema político de partidos en Brasil, la rápida y precoz democratización de Brasil. Pensemos que Brasil recién llega a la democracia plena en 1989 con el triunfo de Fernando Collor de Mello. También tiene que ver con ese desarrollo académico. Pero bueno, en esas etapas tenemos entonces la de los 50 y 60, con estos grandes nombres que ayudaron a entender
¿Cómo funcionaba eso que existió antes que los intelectuales, ¿no? Que era la política uruguaya desde el siglo XIX? Sí es cierto que se mataban, pero también la creación de dos grandes divisas en el siglo XIX fue conformadora de la identidad del Uruguay. Y cuando yo viajo por allí les explico que en el Uruguay los dos partidos que vienen del siglo XIX siguen obteniendo una buena cantidad de votos, reaccionan con perplejidad. Es un fenómeno muy extraño, tan extraño quizá como el bipartidismo norteamericano, pero la vida política de los partidos, su resiliencia, su transformación, es algo que ha valido la atención del mundo, ha valido la atención del mundo. Bueno, hoy tenemos una disciplina muy consolidada, como decía el senador Sabini, fue largo el proceso de consolidación de la Facultad de Ciencias Sociales y su construcción material, y es un gran logro tener la Facultad de Ciencias Sociales que hoy tenemos con sus diversas disciplinas que, insisto, aunque ustedes no la ven, pero detrás de cada política social hay un cientista social. Eso recuerden. En general, en el MIDES uno habla de asistentes sociales. Los asistentes sociales han cumplido una enorme labor trasladando aquello de política en evidencia para las políticas sociales. Pero recuerden que tenemos muchos políticos, politólogos, no soy la única, y los hay en todos los partidos, o sea que la ciencia política también colaboró en la formación de liderazgos políticos, muy especialmente en estos últimos años. Bueno, muy bien. Hoy tenemos una licenciatura en ciencia política. Fui docente allí desde que se creó esa licenciatura en 1989. Tenemos una revista especializada que convino a leerla. Tenemos la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, que es una asociación académico-profesional a la que pertenece además otros. También se forman en ciencia política en la Universidad Católica. Allí están todos juntos. Y también se amplió el campo de inserción laboral, ¿no? Tenemos politólogos y politólogas trabajando en el Estado, en organizaciones de la sociedad civil, en organismos internacionales y en empresas de opinión pública. Señora Presidenta, usted y la mayoría deben conocer a los politólogos porque conocen las empresas de opinión pública, conocen las encuestadoras. Detrás de cada encuestadora hay un politólogo / politóloga, porque ellos han manejado desde la época de César Aguiar las técnicas estadísticas, los muestreos, han sido quienes han creado eso, que yo sé que nos peleamos todos los días, como decía el senador Sabini, ¿no? Yo misma me peleo con mi espejo, pero piensen que en el momento, más o menos las urnas, ¿a qué hora cierran en este país? A las 7, a las 8. Bueno, en ese interregno que nosotros estamos esperando quién ganó, allí aparece un politólogo o una politóloga, porque también ellos hacen las encuestas con las muestras. Antes se hacían boca de urna, ahora se hacen con los primeros escrutinios. Y recuerden que sabemos quién será el próximo gobierno del Uruguay gracias a los politólogos y a las politólogas, porque en contextos más cerrados, la Corte Electoral dictamina mucho más tarde. Y un uruguayo no se va a quedar, un uruguayo o una uruguaya, esperando una semana a ver quién va a ser su próximo gobierno. Así que esa es una noble función que cumplen también estas empresas que se crearon en los años 80 y hoy son parte de nuestro día a día. Bueno, tenemos una disciplina muy diversa, es un campo amplio, plural, con muchos enfoques. Y gracias a las politólogas y a las políticas y a la aparición de la mujer, señora Presidenta, yo no podría dar un discurso sin insistir como la gota que horada la piedra siempre con el mismo tema. Tenemos los estudios de género que han informado una gran cantidad ya no de proyectos de ley, Disculpe, senadora, la quiero amparar Sí. en el uso de la palabra porque hay un nivel que no nos está permitiendo escuchar su exposición. Muchas gracias, Presidenta. Adelante.
Entonces, esos estudios de género, esa aparición del tema de la desigualdad de género en las ciencias sociales, no solamente ha disparado todo este arsenal de nuevos instrumentos jurídicos, las leyes contra la violencia de género, el reconocimiento de la desigualdad de género en el trabajo, en el acceso al estudio, en los ingresos, sino que también ha permitido una concepción distinta de la sociedad uruguaya. Creo que antes, cuando hablábamos del Uruguay, mirábamos la sociedad de los hombres productores del Uruguay. Hoy, cuando hablamos del Uruguay, muy especialmente cuando hablamos de pobreza infantil, nuestra manera de conceptualización del mundo es muy distinta. Y yo creo que el hecho de que hoy todas las políticas públicas estén transversalizadas, ojalá por la perspectiva de género, es parte, por ejemplo, de toda esta acumulación que lleva décadas. Todo lo que florece en la vida de la ciencia y en la vida de la política, señora presidenta, lleva décadas. Bueno, finalmente, la relación entre ciencia política y democracia, termino con esto, es recíproca. El Uruguay tiene buenos politólogos y politólogas porque tiene buena política. Es muy difícil que florezca la ciencia política en los contextos en los que no existe vida democrática intensa. Así que la formación, por eso floreció la ciencia política en Atenas y no en Esparta, porque Atenas era una democracia. Entonces hay una relación entre la formación en la ciencia política y el mundo en que vivimos. Y hablando del mundo en que vivimos, desafección ciudadana sobre esto también nos alertan todos los días las encuestas de opinión, desconfianza en las instituciones, expansión de discursos antidemocráticos, concentración del poder y debilitamiento de los mecanismos de control. Señora presidenta, sobre todo eso informa la ciencia política, y nosotros y nosotras, señores y señoras, los que escuchan y los que no escuchan también, debemos estar particularmente preocupados por aquello que tiene un impacto directo sobre nuestra actividad y por la vida sobre la que nuestra actividad tiene un impacto directo, que es la vida pública. Recordemos, señora presidenta, que para la gente la política es más o menos lo que hacen los políticos. Yo discrepo de esta idea. La política es lo que hace la gente, es lo que hace la sociedad organizada, es lo que hacen los sindicatos, no solo lo que hacen los políticos. Pero para una creencia popular, la política es lo que hacemos nosotros, y nosotros estamos en una enorme vidriera. Hoy nos están escuchando una gran cantidad de jóvenes que andás a ver con qué ideas se van de lo que es el Parlamento. Hay muchas mujeres hablando, van a decir, y mujeres presidiendo. ¡Qué caos! Pero vivimos en una gran vidriera. La vidriera es la pantalla de la televisión, la vidriera es la pantalla de la computadora. Nosotros estamos en esa arena pública en la cual cumplimos una función ejemplificadora. Así que, demócratas como somos y como debemos ser, porque es la democracia la que nos hizo llegar hasta acá y no otra cosa, tenemos que tomar conciencia de nuestras palabras y nuestras acciones. Como decía Aristóteles, siempre con Aristóteles, en un político, en una política, la virtud pública y la virtud privada deben coincidir. En ese sentido, somos símbolos ejemplarizantes de lo que es una buena o una mala política. Tengamos conciencia de esto, sostengamos una cultura democrática basada en el pluralismo, el respeto y el debate informado. Muy bien. Entonces, termino con esto. Eso es lo que nos compete a nosotros. La ciencia política, además, tiene que formar ciudadanos y ciudadanas. ¿Se acuerda, señora presidenta, que se decía que Varela había creado la escuela pública no solo para que estudiaran aritmética y lenguaje, sino sobre todo para formar ciudadanía? Esa es una pretensión vareliana, esa es una pretensión que también tienen estas academias y esta escuela de formación, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con los problemas colectivos. El conocimiento no es neutral, tiene una responsabilidad social. La ciencia política no solo describe al mundo, sino que también ayuda a transformarlo. Así que, más allá de que todo esto es un exceso para crear un día del politólogo, no importa, siempre es una buena oportunidad para recordar dónde estamos,
a qué vinimos y cuál es la responsabilidad que tenemos. Muchas gracias.